las sesiones número 144, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 156, 157 sean por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La acta de las sesiones 148, 151, 154 quedan a disposición de las señoras y señores diputados, y el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Oficio de su excelencia el presidente de la República, presentando urgencia suma para el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Reemplazo a la diputada señora Maite Orsini por la diputada doña Catalina Pérez. Para esta sesión exclusivamente, proyecto que modifica el Código Procesal Penal y el Código Tributario para conceder acción penal pública por delitos tributarios. Proyecto que modifica la Carta Fundamental e inicia moción en materia de quórums para aprobar, modificar o derogar normas constitucionales y legales. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para sancionar con pena de falta al que produjere ruidos molestos en niveles y horarios prohibidos. Correo electrónico de Defensoría Nacional confirmando la asistencia del señor Leonardo Moreno y don Cristian Irarrázaval. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmando la asistencia de la señora María Esther Torres, jefa de la división jurídica, acompañada de los abogados de la división, María Florencia Draper y María Araya. Señor Nicolás Cisternas Vázquez, presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense. Remite oficio cuya materia es prevención y observaciones a la aprobación de la indicación que modifica el artículo 458 del Código Procesal Penal en el boletín 15661 y su anexo para que sea rendido en cuenta y distribuido entre los honorables diputados y diputados. Se hará llegar por correo electrónico. Señor presidente, están llamando en sala para dar quórum en este momento. Nosotros averiguamos recién. Se da por terminada la cuenta, si que no hay nadie que quiera intervenir respecto a la cuenta, y vamos a tener que suspender a la comisión para ir a dar quórum a la sala. Les pido disculpas a los señores invitados. Diputada Pamela Giles. Yo solamente saludarlos a todos y pedir las disculpas porque yo tengo en este momento paralelamente comisión de ética, que ustedes comprenderán que está en un momento un poquito complicado, entonces no puedo abstraerme de eso. Y por lo tanto, lamentablemente, porque hoy día hay algunas cosas delicadas acá en este proyecto de ley, no voy a poder acompañarlos. ¿Ya? Ok, vamos a suspender por el momento y volvemos inmediatamente apenas se dé quórum en la sala. La presente sesión ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia en delito de mayor connotación social, boletín 15.661-07, en su segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Antes de iniciar la discusión de la tabla, quiero plantearle a los señores diputados que se encuentran presentes un problema práctico que hemos tenido en las diferentes sesiones que hemos fijado esta hora. No ha costado llevar adelante el proceso de discusión y sería interesante ver si es que le planteamos al presidente titular la revisión de esto, toda vez que en este mismo horario están funcionando otras comisiones paralelamente y está funcionando la sala. Cuestión que nos ha hecho estar fuera de la discusión al interior de la sala. Entonces sería bueno si es que existe acuerdo de parte de los... Así es, y ahí hay un tema de respeto hacia los invitados también. Diputada Carol Cariola. Sí, presidente, sobre el punto, decir que este proyecto ha tenido infinitas dificultades en su tramitación, no solo por el tema del horario, sino que también porque hemos ido tomando acuerdos que se desdicen. O sea, nosotros partimos teniendo una mesa de trabajo donde se llegó a un cierto acuerdo para poder tener un mínimo de tramitación. Después de eso se presentó un pool de indicaciones por parte de algunos parlamentarios y ahora lo que vuelve a ocurrir es que nuevamente se presentan indicaciones. Entonces, si no le ponemos un límite a esto, y yo quiero pedir que tomemos el acuerdo de que cerremos el plazo de indicaciones. Yo sé que reglamentariamente las indicaciones se pueden meter hasta el último momento, pero a mí me parece que ya es bastante, hemos tenido distintas instancias, distintos momentos para poder lograr algunos acuerdos de avance en materia de tramitación, pero si no, esta cuestión se va a transformar en un loop eterno, porque además están pidiendo en algunos momentos reabrir debate respecto de ciertos puntos que ya fueron cerrados. Entonces, yo tengo la impresión, o sea, todo este comparado es después de la mesa. Imagínense, miren. O sea, después de que tuvimos una mesa de trabajo para llegar a acuerdo, se saca todo este comparado de indicaciones nuevas que ingresa a un grupo de parlamentarios que yo honestamente, presidente, creo que, y además la tramitación como ha sido tan desordenada, que un comparado, que del otro, que no hemos podido tener un compilado de hasta dónde hemos llegado hasta ahora,
tampoco tenemos una idea de cómo va quedando la ley. Entonces, a mí me tiene muy preocupada la tramitación de este proyecto y creo que hemos utilizado un mal mecanismo para llevarlo. Así que también quiero proponer que podamos cerrar el tiempo de indicaciones, que ya no se ingresen más indicaciones a menos de que sea por un acuerdo a propósito de la discusión, el que ingresemos una indicación, digamos, en el momento del debate de cada artículo, pero no nuevas indicaciones como se ha hecho hasta ahora. Muy bien, diputada Cariola, yo comparto lo que usted acaba de señalar. Ya, el presidente titular se retrasó en unos temas que estaba viendo en Santiago y me dice que va a llegar tipo 12 del día. Yo creo que se lo deberíamos plantear en la misma línea que usted, porque efectivamente este es un proyecto complejo y con la apertura permanente de las indicaciones lo he estado complejizando mucho más. La sesión pasada le pedimos al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia en particular, que nos pudieran traer el comparado de aquellas normas ya votadas y aprobadas, ya para poder tener un meridiano orden, una base que permita saber qué cosa hemos votado. Y recién conversamos con los asesores del Ministerio de Justicia respecto a una norma en particular, una indicación que efectivamente está subsumida en una votación que ya desarrollamos. Entonces, y eso puede generar que el texto final tenga algún tipo de complejidad. Diputado Soto. Presidente, mire, yo comparto la misma preocupación. Nos estamos demorando mucho en este proyecto, pero en el debate hemos visto que hay temas que son de profundas controversias, donde incluso hemos animado a la Defensoría y al Ministerio Público que tuvieran reuniones privadas para poder acercar posiciones y han llegado igual con distancia acá a la mesa para que nosotros resolvamos. Son asuntos muy complejos porque tocan garantías personales, tocan competencias de la Fiscalía que algunos consideran trascendentales y es ineludible que nosotros tengamos que hacernos cargo de esto. Yo creo que podemos agilizar el trabajo previo para poder entrar en las decisiones, pero yo creo que es una decisión, y en eso comparto con usted, presidente, que tiene que resolver el presidente titular, que es el que ha llevado esta ley, la conoce a fondo, y nos puede buscar algún camino para lograr el objetivo que compartimos todos de que saquemos luego esta ley. Muy bien, esperaremos entonces y le haremos la recomendación al presidente titular. Señor secretario, ¿en qué artículo quedamos? Sí. Gracias, señor presidente. Antes de indicar el orden para la sesión de hoy, tenemos como secretaría ser presente que nosotros, con motivo de la aprobación de indicaciones en el artículo 226p, tenemos, página 39 del comparado, tenemos una situación que se presentó en relación con el artículo 226n. En este aspecto había una indicación, señor presidente, que sí, que comienza en la página 39, pero está desarrollada en la página 40, 41, en su oportunidad, en la sesión del 2 de enero, del 3 de enero del año en curso, en el comparado grande, en la página 41 se desarrolla, 40 y 41 se desarrolla la indicación del Ejecutivo. Esta indicación dice cumpliéndose los requisitos del inciso primero en cualquier etapa del procedimiento, acordándose que el 226N es el que resuelve en términos generales una serie de medidas de protección que se pueden hacer respecto al informante, agente encubierto, agente revelador, testigo protegido, después se extendió incluso a peritos, víctimas incluso. Acá el Ejecutivo entonces agregaba un nuevo inciso final que señalaba que cumpliendo su requisito en el inciso primero, el creyente y la víctima podrán solicitar al juez de garantía, al Tribunal de Juicio Oral en lo penal o a la Corte como correspondiere, una serie de medidas de protección que están enumeradas aquí en el comparado. Habría que entender que cada una de estas, participación, reserva, van con un numerito romano que por razones misteriosas que no quedaron, pero es una enumeración. En esa oportunidad el Ejecutivo planteó que el señor subsecretario, que en el artículo 226p, la proposición que se hace, que en este caso era indicación, diputado señor Leiva,
la 226P es más completa. Es más completa, motivo por el cual, en definitiva, nos pasamos al 226P y lo único que me dio toda esta vuelta para decir que tenemos que, algo que no se expresó en esa oportunidad, que debería haberse declarado rechazada reglamentariamente la indicación del Ejecutivo para los efectos de mantener con claridad, ¿cierto?, lo que nos queda permanente, o sea, lo que nos queda pendiente. De tal manera que solicito, señor presidente, uso intermedio que permitan a la Secretaría corregir el acta de la sesión pertinente, de manera que se pueda dejar constancia de que conforme a lo expuesto por el Ejecutivo y que fue acogido en su oportunidad por la Comisión, podamos entonces dejar constancia en el acta que se fue en consecuencia rechazar reglamentariamente la indicación del Ejecutivo en los términos señalados. Ya, muchas gracias, señor secretario. Entonces, entendiendo que esta comisión aprobó el artículo 226P y la norma establecida en la indicación número 8 de la página 39 del 226N, Sí. se encontraría rechazada reglamentariamente. Sí, ¿Sí? eso, señor presidente. ¿Estaría de acuerdo? Gracias. Pasemos entonces al Sí, artículo que y corresponde. ahora nos corresponde, señor presidente, tenemos dos, tres indicaciones. Son tres indicaciones que crean unas de los diputados Soto Leiva y Lavaca, un artículo 78 cuáter, mismos diputados artículo 78 quintes, y diputado don Gonzalo Winter también un 78 cuáter. En la página 21 del comparado grande, digamos, está la primera propuesta de los diputados señalados, en la cual se proponen, digamos, en este esquema. Debo hacer presente que estos artículos habían quedado pendientes, ¿no? En su oportunidad, habían quedado pendientes cuando se trataron hace unas sesiones atrás. Por cuanto se trata de disposiciones, en particular el 78 cuáter, ¿cierto?, que trata de adoptar medidas de protección en favor de víctimas, testigos y peritos, ¿no? En el 78 cuáter, en el contexto de investigación de delitos cometidos por acciones delictivas o criminales, una hipótesis, o bien dos hipótesis cuando existen antecedentes graves de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de una víctima, testigo, perito, etc. Mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección. Ahora dice que el fiscal respectivo podrá disponer mediante la decisión fundada. Entonces es el fiscal el que dispone en la protección de la BTP, digamos, las víctimas, testigos y peritos, y son más o menos las mismas que el inciso primero del 226N, en el sentido participación de la víctima, testigo o perito por vía remota, reserva de identidad, ¿cierto?, en las diligencias y en los documentos. Y por otro lado tenemos en la página 5 de este otro comparado, del comparado chico, tenemos la indicación equivalente del diputado señor Gonzalo Winter, que también va dirigido a medidas, digamos, especiales de protección de víctimas, testigos y peritos. Y aquí la hipótesis es tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales. Es una hipótesis, la otra tenía dos, también las amenazas graves, que tenía la indicación anterior. Pero además hay una diferencia en el sentido de que la indicación anterior era el fiscal el que disponía, y acá los tribunales que intervienen en el proceso penal. Ok. Señor diputado, esta fue una discusión larga que nosotros dimos cuando discutimos el artículo 78 cuáter, y esto ya lo votamos. Yo señalaría que esto es contrario a lo ya resuelto, por lo tanto no es compatible con lo ya discutido y resuelto. Perfecto, ¿Ya? señor presidente. Pasamos al siguiente. Bien, entonces, vamos por rechazado, por incompatible y... Sí, esa es la próxima, falta la 39, o sea, la 40. Ponerle rechazado. Rechazado por incompatible
Quinquis también. La primera. Página 22 también. Página 22 comparador. 20, 21, 22. Ya, entonces serían, señor presidente, 78.4 y 78 quinques, ¿no? Sí. Por incompatibilidad con lo aprobado. Ya. Y ahora nos correspondería, hay un conjunto, hay un conjunto de indicaciones. Nosotros estamos en el artículo 2, que se refiere al Código Procesal Penal. Está pendiente, no está cerrado. Por lo tanto, hay otras indicaciones que se han presentado que inciden en distintas disposiciones del artículo 2 que modifica el Código Procesal Penal. Y estas están todas, sí, afortunadamente, en este nomás, en este comparado, que es, sí, ¿En el nuevo? en el flaco, sí, comparado complementario, que dice 2 de enero de 2024, que fue la última versión, y están de las páginas 6 al 20. En la página 6 nos encontramos con una primera indicación al Código Procesal Penal. Tenemos indicaciones de los diputados Andrés Lonton, Jorge Alessandri y Raúl Leiva para, sí, más la diputada Giles, que suscribió todo este conjunto de indicaciones. Aquí simplemente modifica el artículo 149, que regula los recursos relacionados con la medida de prisión preventiva. Y el inciso segundo establece que tratándose de ciertos delitos que están enumerados allí, ¿cierto?, al inicio del inciso segundo, tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, después dice lesiones contra miembro de carabinero, en ejercicio de funciones, el recurso de apelación con esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia. No termina la enumeración, porque el policía investiga el crimen de Chile en ejercicio de funciones. El imputado que hubiera sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrara en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrara, cuando se refiere a estos delitos, no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrara ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. O sea, mientras esto no suceda, no puede ser puesto en libertad. El recurso de apelación con esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia. Y aquí lo que se hace en realidad, frente a esta situación en que frente a delitos de especial gravedad, ¿cierto?, se limita la posibilidad de que el detenido en prisión preventiva pueda ser puesto en libertad, se agrega el artículo 438 del Código Penal, ¿qué delito es? Que es Extorsión. el delito de Extorsión. Sí. Colegas, esta indicación suscrita por los diputados Lonton, Alessandri, Leiva y la diputada Giles, lo único que hace es incorporar en la hipótesis del 149 en la figura del 438 que dice relación con el delito de extorsión. Nada más, agrega esta figura penal respecto a las limitaciones de la libertad, para aquellos sujetos que se encuentran en prisión preventiva. No sé si el diputado Lonton, que es autor de la indicación, quiere complementar. Que explique en detalle, por favor. Obvio, es una cosa tan compleja. Gracias, presidente. Presidente, es para efectos de que el delito de extorsión pueda estar integrado en la prisión preventiva a propósito de los recursos interpuestos y que tengan que estar ejecutoriados para efectos de dar curso a la revocación de la prisión preventiva o la mantención de la misma. Entendiendo que el delito de extorsión hoy día está extendido a lo largo de todo nuestro país, que prolifera cada vez con mayor intensidad, sobre todo a propósito del crimen organizado, lo vemos a diario, hemos hecho reformas legales a propósito también del delito de extorsión, presidente, por lo tanto creemos que es un delito que con la intensidad que está ocurriendo en nuestro país y por las distintas modalidades que son cada vez más violentas, creemos prudente incorporar este delito en este catálogo. Eso. Muchas gracias. Yo creo que está clara la propuesta que está desarrollando y no merece mayor discusión, así que lo voy a someter en votación inmediatamente. Gracias, Secretario. gracias, señor presidente. ¿Quiénes tenemos acá? Diputado Alessandri, diputado Benavente, diputado Calisto, diputada Carol Cariola, por favor. Es que la diputada Carol Cariola... Perdón. Sí, me interesa saber qué opina el Ejecutivo sobre esta indicación. Ya.
Le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Por su intermedio también responderle a la diputada Cariola. En relación a este delito, se incorporó recientemente en nuestra legislación justamente a propósito de un proyecto de ley que nosotros apoyamos fuertemente, que tenía que ver además con medidas especiales para Gendarmería de Chile, la ley 21.555. Y claro, las penas que están asignadas a este delito son las mismas que las del robo, y el robo está contemplado en el 149 también, entonces es como consistente con la regulación de la apelación verbal. Ya, queda claro, yo creo que la norma ayuda en definitiva a la figura que se están contemplando en el 149 y además tiene los recursos pertinentes. Señor secretario. Gracias. Sí, en votación, como usted lo ha dispuesto, señor presidente, la indicación que incide en el artículo... Una 140. consulta, colegas, para no tomar la votación particular. ¿Están todos de acuerdo con acoger este artículo por unanimidad? Ya, Ya, aprobado por unanimidad. Sí. Pasemos a la siguiente, por favor. gracias. Vamos a dar Cariola y La Vaca, Algo de Longton, Pérez, Soto, Leiva. El diputado Winter se fue, no está. Yo tengo 6. Ya. Sí, 6-0-0, señor presidente. Siguiente indicación. Indicación 6, señor presidente, que está en la página 7 del comparado del 2 de enero. También de los diputados señores Longton, Alessandri, Leiva, Giles, también que adhirió, para modificar el artículo 180 del Código Procesal Penal a efectos de que la Ley de Protección de Datos Personales no dificulte la investigación y de que se entregue la información en forma expedita. Esa es la explicación, ¿cierto?, del sentido. Respecto a esto, señor secretario, esta norma en particular que están proponiendo los diputados Longton, Alessandri y Leiva se encuentra actualmente siendo discutida en la Ley de Datos Personales que se encuentra en la mixta en el Senado. Yo le solicitaría poder retirarla a los diputados que la han suscrito. ¿Sí? Se fue Longton. No está el diputado, por lo tanto, no se podría retirar. Por lo tanto, rechacémosla por unanimidad. Ya. Listo. Vamos a tomar nota, presidente, para página, esta es la página 7, indicación al artículo 180. Rechazada. Tenemos Cariola y La Vaca. Longton se fue. Catalina Pérez, Leonardo Soto, Don Gonzalo Winter y Leiva. 6 tenían también. Sí. 6-0-0. Ya, rechazada. Rechazada. Pasamos a lo siguiente, señor secretario. Me equivoqué. Gracias, presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rechazada. Ya. La página 7 del comparado, indicación de los diputados, señores Andrés Longton, Jorge Alessandri, Raúl Leiva, Pamela Giles, para agregar al artículo 222 del Código Procesal Penal la posibilidad de interceptar a víctimas o testigos en ciertos delitos en modo genérico. Para ello, en el inciso primero, luego de la frase o participación en un delito al que la ley le asigna la pena de crimen, reemplazar la conjunción y por o. Eso es lo que hace, reemplazar la conjunción y por o. Será o participación en un delito al que la ley le asigna la pena de crimen o la investigación de tales delitos lo haga imprescindible. Sería entonces disyuntiva. Sí. Le está pidiendo la palabra a la Defensoría, le voy a dar la palabra a ustedes. Muchas gracias por la palabra, presidente. Nosotros tenemos algunos problemas con esta indicación y queremos explicárselo a la comisión. Hay distintas hipótesis en las cuales procede la interceptación telefónica del artículo 222 del Código Procesal Penal. Una es que existan sospechas fundadas basadas en hechos determinados de que la persona ha cometido un delito, que es la hipótesis que acá no se modifica, y la otra hipótesis es o cuando la persona prepara actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley asigna una pena de crimen y la investigación de tales delitos lo haga imprescindible. O sea, es cuando el Ministerio Público cree que la persona va a cometer un delito que tiene pena de crimen. ¿Ya? Por eso el estándar que pone el Código Procesal Penal acá es tan alto, porque se refiere a hechos que eventualmente todavía
no han ocurrido, ¿ya? Y por eso el estándar es que la investigación lo haga imprescindible. El problema que tiene la indicación al poner el requisito como disyuntivo, al poner una letra O, es que bastaría con que el hecho investigado, o sea, el hecho que el fiscal cree que se va a cometer tenga pena de crimen. Ahora, el que determina en principio qué hecho tiene si el hecho que cree que se va a cometer tiene pena de crimen o no es el fiscal. El fiscal es el que, por así decirlo, le pone un rótulo a la carpeta o cree que esta persona puede ser que va a cometer un tráfico. Entonces, si nosotros eliminamos el requisito conjuntivo, que es la letra I, al fiscal le bastaría con sostener que cree que la persona va a cometer un delito con pena de crimen, y después el juez cuando acceda, cuando el juez tenga que decidir si da o no la interceptación telefónica, no tiene estándar para decidir. O sea, al poner el requisito disyuntivo entre la pena de crimen y que sea imprescindible para la investigación, estamos eliminando el estándar. El único estándar que queda, ¿ya?, es que a juicio del fiscal el hecho que se va a cometer, la persona tenga pena de crimen, aunque ya no sea necesario para la investigación. Entonces, por eso creemos que se tiene que mantener el estándar y se tiene que mantener la conjunción disyuntiva. Gracias, señor presidente. Señor Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Presidente, nosotros tenemos una visión distinta a la que manifiesta la defensa. Para nosotros esta es una norma bastante relevante, sobre todo en el contexto del aumento del crimen organizado, particularmente en el ámbito del control territorial y la disputa por el control territorial entre las bandas. Lo que sucede normalmente es que cuando hay por así decirlo, una balacera, como la que vimos, por ejemplo, tratándose de la así llamada TikToker, digamos, ¿cierto?, donde básicamente la acribillaron en la calle, o en el caso, por ejemplo, ahora de La Victoria, por ejemplo, donde hubo también una balacera en un contexto, por así decirlo, de disputa territorial entre bandas, es que a pesar de que nosotros podamos identificar que la víctima o sus familiares, que probablemente no van a colaborar con la investigación penal, pueden eventualmente estar pensando en reaccionar e ir a cobrar venganza, que es algo que hemos visto, los tribunales, particularmente en el caso del primero que mencioné, dado que los familiares no son considerados, por así decirlo, autores, sino que son todavía víctimas directa o indirecta, entonces niegan la medida intrusiva de interceptación telefónica. Lo que nosotros creemos que es una virtud de esta norma que se ha propuesto es que esta norma permite, además, y por eso que no estoy de acuerdo con lo que el señor la defensa respetuosamente, se mantienen los estándares, por así decirlo, tanto respecto de que se trata de crímenes, se mantiene que se trata de asociaciones delictivas, asociaciones criminales. La única diferencia, o por lo menos esa es la interpretación que uno tiene, la única diferencia es que además sea necesario para la investigación de esos delitos, en el sentido de que pueda ser interceptada una persona que no tenga la condición de ser el sospechoso. Insisto, detrás de esto está la idea de que a veces, sobre todo en el contexto de las balaceras que hemos visto en el sector periférico de nuestra ciudad, de Santiago particularmente, las bandas cuando disparan no colaboran con la investigación, no se adhieren con la investigación, sino que al revés, lo que hacen es buscar venganza entre ellos. Y en ese buscar venganza disparan y matan gente inocente, como lo hemos visto. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que hay que tener alguna posibilidad para que se pueda interceptar teléfonos de gente que no tiene la condición de imputado, pero que puede entregar información útil respecto de la investigación del delito original. Eso es lo que está detrás, entiendo yo, de... Sí, muchas gracias a la Defensoría. Le vamos a dar la palabra al Ministerio de Justicia y de ahí le voy a dar la palabra al diputado Leiva. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todas las parlamentarias y parlamentarios. La regulación del artículo 222 dice relación con la afectación de la intimidad. Luego, los requisitos para afectar la intimidad deben analizarse desde un punto de vista de afectación de derechos fundamentales. Es decir, para que legítimamente el Estado afecte derechos fundamentales de los ciudadanos, tienen que cumplirse determinados requisitos que no son requisitos determinados por la ley, sino que son requisitos que provienen de teoría constitucional. La necesidad de afectación, la falta de otro medio alternativo para conseguir el objetivo por la afectación y la gravedad del hecho que se busca evitar por la afectación. Lo que hizo el legislador en el Código Procesal Penal
fue tomar la doctrina constitucional sobre afectación de derechos fundamentales y establecer ambos criterios, es decir, gravedad y necesidad. Si se elimina la letra ahí, lo que se hace es alejarse de la doctrina constitucional sobre afectación de derechos y garantías fundamentales. El I no es porque haya sido una regla de estilo, sino que era tributaria a la doctrina constitucional chilena. Por eso es necesario el I. Pero más allá de eso, es que la ley de crimen organizado, que es la que podría, la situación del crimen organizado en el país, podría justificar la rebaja del estándar constitucional, es precisamente la ley 21.577 sobre crimen organizado, que se modificó nuevamente el artículo 222, siendo tributario a las técnicas de investigación de crimen organizado. Ya se revisó este artículo a propósito de el crimen organizado, y esta es una ley de junio del año 2023. La modificación propuesta lo que hace es rebajar el estándar, y estaríamos revisando un artículo que lleva 7 meses desde su última modificación. Presidente, ¿me permite? Muchas gracias. Te está pidiendo primero la palabra el diputado Leiva. Y, sin perjuicio de no ser experto en la teoría constitucional que plantea el Ejecutivo, y me parece bien, efectivamente son 5 o 6 meses, pero la dinámica criminal avanza a pasos agigantados. Por algo en esta misma comisión tenemos un código penal con muchas refacciones, pero de 1874. Y lo que plantea que me gustaría hacer un punto, presidente, disculpen, lo que plantea respecto de la interceptación telefónica, también tenerlo presente, lo señalé en la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuál es la disposición que tienen los operadores telefónicos para poder entregar la información, la interceptación o la triangulación, que es importante tener presente. Hay muchos casos en los cuales hay uno muy cercano en mi distrito, se comete el delito, sabe quién fue quien disparó, pero la interceptación o la triangulación llega 48 horas después, cuando el hombre ya estaba en Bolivia. Entonces, es un tema muy complejo que yo lo hice ver en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y aquí lo que no es minority report, no es sentencia previa. Aquí lo que efectivamente quiere la Fiscalía a través de esta rebaja de estándar es poder ampliar la capacidad que tiene investigativa, siempre bajo control y tutela jurisdiccional. Ojo, tiene que pasar por un control del tribunal, que lo discutimos mucho con las técnicas especiales investigativas que planteábamos. Y aquí, el modificar la conjunción de copulativa, disyuntiva, es abrir un abanico para efectivamente poder precaver las circunstancias y situaciones prácticas que el propio Ministerio plantea. Yo estoy de acuerdo con que respetar todas las garantías individuales, pero creo que en el estado en que nos encontramos, el ser capaces de entregar nuevas herramientas a las instituciones con control jurisdiccional va en la línea correcta. Yo creo que esta discusión, no voy a darle la palabra a ninguno de los dos invitados, yo creo que la discusión está clara. Ambas partes, o sea, todas las partes han esgrimido y creo que el cambio de la conjunción y AO es absolutamente clara. Por lo tanto, voy a someter inmediatamente a votación esto, señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación, lo que está señalado, diputada Carol Cariola. Sí, por favor. En contra. En contra. Diputado señor Andrés Lonton. A favor. A favor, don Andrés. Diputada doña Catalina Pérez. En contra, doña Catalina. Don Leonardo Soto. Yo tiendo a compartir los argumentos de la necesidad de disponer herramientas especiales para enfrentar la nueva criminalidad. Y tengo disposición a esto, pero me preocupa de que la norma en que colocaron esta norma, que limita los derechos ciudadanos y la libertad de las personas, es aplicable a todos los delitos que tienen asignada una pena de crimen, que son más de 300, y algunos de bastante menor entidad, incluso de naturaleza no traumática, por así decirlo, no existe violencia, y me parece que es un exceso. Yo estaría por mantenerlo respecto de los delitos más altos de crimen organizado y no para todos. Por eso, como me obligan a tomar una decisión en este caso, yo me abstengo. Abstención, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. En contra. En contra, don Gonzalo.
Diputados don Miguel Ángel Calisto. ¿A favor? ¿A favor, don Miguel Ángel? Ya, perfecto. Diputado don Luis Sánchez. A favor, don Luis. Diputado señor Leiva. Secretario, se amplía no a cualquier delito, a los delitos con penas de crimen. Y siempre con control jurisdiccional del tribunal. A favor. A favor, don Raúl Leiva, señor presidente. Yo creo que efectivamente hay que dar mayores herramientas para ciertos y determinados delitos. El ampliar con la comprensión o al criterio de la fiscalía. El ampliar el criterio bajo la posición de la Fiscalía en orden a la participación en delito que asigna pena de crimen o la investigación de tales delitos lo haga imprescindible, creo que es excesivo para el marco de delitos que tienen asignados pena de crimen. Por lo tanto, yo también me voy a abstener. Abstención, don Marcos y la Vaca. Tenemos el siguiente resultado: 4 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones, señor presidente. Rechazado. El siguiente es la página 10 del comparado. Es indicación de los diputados Longton, Alessandri, Leiva, Giles. Agregan el inciso primero del artículo 225 bis la posibilidad de acceder a los equipos informáticos con contraseñas, código de seguridad o acceso. Para estos efectos, en el inciso primero, después de la frase a petición fundada del Ministerio Público, el juez de garantía podrá autorizar la utilización de programas computacionales. Se agrega, después de programas computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares que permiten acceder de manera remota y aprender el contenido en dispositivo, computador, sistema informático, sin conocimiento de su usuario, cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión, o que el delito se está cometiendo actualmente, o que se esté preparando la comisión o participación en una asociación delictiva o criminal. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a entregar la palabra primero al Ejecutivo, si es que tiene alguna opinión respecto a esta indicación. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, revisada la indicación y el lugar en que ésta se propone, vemos que lo que en realidad se intenta incorporar es una especie de ejemplificación de la autorización que ya se da para acceder a medios tecnológicos e informáticos, evitando quizás de alguna manera alguna imprecisión o solicitudes de no actuar en conformidad a la ley. Creemos que la indicación le da más luz a la aplicación de la norma, por lo tanto no tenemos ninguna objeción con ella. Ya, estupendo. No sé si la Defensoría o el Ministerio Público tienen algo adicional que esgrimir. ¿Están de acuerdo? Yo quisiera solo decir, si me permite, presidente, una cosa muy breve. Sí, solo a breve. propósito de lo que se dijo, muy breve. Esto es una norma que efectivamente se aplica únicamente a la asociación delictiva y criminal. ¿Ya? Y eso como primera cosa. Como segundo, micrófono, por favor. Lo que quiero decir, presidente, es que esta es una norma que se aplica solamente al ámbito de la asociación delictiva y criminal. Primero. Segundo, es una norma que, a pesar de su aprobación en la ley 21.577 por razones presupuestarias, es de compleja aplicación. ¿Ya? Primero. Pero además, lo que más me importa recalcar, un poco relacionado con lo anterior, es que cuando uno habla de asociación delictiva o criminal, el estándar que están poniendo los tribunales es que exigen la presencia de 3 personas o más que en un tiempo determinado se dedican a cometer simples delitos y crímenes. En ninguno de los casos que uno hace mención, por ejemplo, cuando la investigación está partiendo y uno, a pesar de que sabe que hay una banda, por ejemplo, en el caso de La Victoria, a pesar de que uno ve que hay 5 personas que están disparando contra un conjunto indeterminado de personas, todavía eso no es suficiente para poder fundamentar, digamos, una imputación por asociación criminal. Por tanto, eso es un problema desde el punto de vista, incluso en este tipo de técnicas. O sea, para poder pedir este tipo de técnicas solo se requiere autorización en el contexto de una asociación criminal o delictiva
con las limitaciones que eso tiene. Muchas gracias al Ministerio Público. Lo que yo le pediría a nuestros invitados en ese sentido es que nos limitemos a la indicación, o si no, no vamos a avanzar. Y yo lo que quiero es que avancemos. Entonces voy a someter en votación. Yo creo que existe acuerdo respecto a esto y unanimidad para votarla a favor. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, señor secretario, por favor. Ya. Aprobada. Pasamos a la indicación número 9, página 11 del comparado. Gracias, señor presidente. Tenemos en la página 11 del comparado, indicación también, página 11, que incide en el párrafo tercero, bis, diligencias especiales de investigaciones aplicables para casos de criminalidad organizada. Solamente. Entonces, la indicación del diputado Andrés Lonton, Alessandri, Leiva y Sánchez modifican el párrafo tercero y también el artículo 226A para que estas técnicas especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada sean aplicables también a los crímenes. Y en eso, para esos efectos, en la primera indicación, justamente en el párrafo tercero se agrega después de la criminalidad organizada la frase crímenes y después se complementa más adelante. Podríamos seguir leyendo sí, la 10. Sí, porque este es solamente el título, me gustaría conocer cuál es el fondo, y el fondo está en la siguiente indicación. En la siguiente indicación se complementa del diputado señor Lonton, se incorpora un numeral nuevo al artículo segundo, sustituyendo el punto final del párrafo tercero bis del título 1 del libro segundo por lo siguiente: y para el esclarecimiento de hechos a que la ley asigne pena de crimen. Eso es. Y en el siguiente tenemos indicación de los diputados Lonton, Alessandri, Leiva y Sánchez para agregar el inciso primero del artículo 226A. Luego de la frase, serán aplicables en la investigación de hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, la frase, y a hechos que puedan constituir un delito a que la ley le asigne pena de crimen. Muchas gracias, señor secretario. Esta norma en particular viene en la sustitución del título y la ampliación del ámbito de aplicación de este capítulo a aquellos delitos que tengan asignadas penas de crimen, de una indicación del diputado Lonton solo y una indicación de un grupo de diputados, incluido el diputado Lonton. Diputado Alessandri. Gracias, presidente, y que lata que esté resfriado porque está con la voz ahí con dificultad. Cada vez que viene el fiscal nacional y nos habla de estos grupos organizados, del crimen organizado, nos hace el símil, y también me ha tocado ir a un par de seminarios en que él es expositor, de que esto es parecido a un holding y de que tiene varias actividades. El mismo grupo delictual se dedica a la prostitución, a la droga, a la importación de autos robados. Entonces, nosotros creemos que estas diligencias especiales de investigación, por ejemplo, los agentes encubiertos, debieran servir para trabajar muchas de las actividades ilícitas, porque el grupo ya narco ya no es solo narco. El grupo que se dedica a la extorsión no es solo extorsión. El grupo que se dedica al contrabando no es solo contrabando. Se mueven, se adaptan a los países, ven las debilidades. Si ven una debilidad en aduana, entran ahí. Si ven debilidad en migraciones, entran ahí. Si ven debilidad en gendarmería, entran ahí. El mismo grupo delictual. Por eso, estas indicaciones tratan de que estas diligencias especiales, tales como los agentes encubiertos, sirvan para muchos tipos de crímenes. Eso, presidente. Muchas gracias, señor diputado. El Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Este párrafo 3 bis en el Código Procesal Penal se introdujo recientemente por la Ley 21.577 con el objeto de establecer un catálogo de técnicas especiales de investigación para desbaratar asociaciones delictivas y asociaciones criminales, es decir, bandas que cometen simples delitos, bandas que cometen crímenes.
¿Y por qué se necesitan técnicas especiales en este caso? Precisamente porque se trata de bandas que están organizadas y por lo tanto es distinta a las técnicas que se utilizan para un individuo que comete delitos o crímenes que a una banda que está organizada y se necesita entonces mayor especialización. Dicho eso, en el párrafo 3 bis están los artículos 226A hasta la Z hoy en día porque fue la última artículo que aprobamos en la materia. Y estas normas se pueden dividir en dos. Primero, técnicas especiales de investigación y segundo, normas de protección que ya hemos discutido también latamente en esta comisión. Entre las técnicas especiales de investigación tenemos agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y entregas vigiladas. Eso es lo que se regula acá. Estas técnicas ya existen en la Ley 20.000 para investigar delitos de tráfico de drogas, aun cuando no sean asociaciones delictivas o criminales las que los cometan, y ya se hacen aplicables por el artículo 226X para delitos sancionados en la Ley de Conductas Terroristas. ¿Por qué para la Ley 20.000, para terrorismo y para asociaciones delictivas criminales? Porque precisamente la naturaleza de esa delincuencia requiere estas técnicas especiales. Las normas de protección ya lo hemos discutido también, pero efectivamente todo lo que hemos discutido se ha basado en que es aplicable para este tipo de criminalidad. Ampliar el párrafo 3 bis a todos los crímenes haría que toda la discusión que hemos tenido a propósito de los 226 B, P, N y también Y y Z, que fueron los últimos que aprobamos, ya no tuviera aplicación para crimen organizado, que fue bajo el presupuesto que discutimos esta norma, y se ampliara a todos los crímenes que, como bien dijo el diputado Soto por su intermedio, señor presidente, existen más de 300 crímenes en el Código Penal. O sea, es una categoría bastante amplia. Por esa razón creemos que cambiar ahora el ámbito de aplicación sería un tanto incongruente con la discusión que hemos mantenido y sugerimos que no se apruebe. Ya, muchas gracias al Ejecutivo. Le voy a dar la palabra sucintamente, por favor, para poder ir avanzando al Ministerio Público y a la Defensoría también. Presidente, quizás lo que yo no he logrado explicar es que precisamente lo que no ocurre, a diferencia de la droga, es que estas técnicas acá nos sirven para desbaratar. Eso es lo que hay que entender. Yo en el contexto de droga, basta con que pille a un sujeto que está portando droga para que yo pueda ser un agente encubierto, un agente revelador, y con eso puedo desbaratar a la banda. De uno puedo llegar a la banda. En el caso de los homicidios, en el caso de los secuestros, en el caso de las extorsiones, yo puedo tener a uno de los integrantes del secuestro y no puedo ir, a pesar de que sé que hay una banda detrás. Pensemos en el caso, por ejemplo, de O'Higgins. Yo sé que hay una banda detrás, internacional o transnacional, que se dedica al secuestro extorsivo. Yo detengo a uno, pero como no cumplo con los requisitos de la tipicidad de la ¿cómo se llama?, de la asociación criminal o delictiva, entonces yo no puedo aplicarlo. ¿Qué sentido tiene que en la ley de droga yo pillo al transportista y puedo usar una técnica especial de investigación? Yo pillo a un secuestrador y no puedo utilizar una técnica especial de investigación. ¿Por qué? Porque no tengo a 3 o más sujetos que se dedican de manera permanente o temporal en el tiempo a cometer crímenes. Esa es la cuestión que está detrás. Podrán ser un exceso los 300 o no, pero la pregunta es, yo tengo, entonces quizá a lo mejor esta comisión podría poner los mismos delitos que, por ejemplo, están en la cooperación eficaz, que es la misma regla. Pero lo que yo he tratado de decir insistentemente, invitar a esta comisión, es que el problema de esto es que la forma en que está redactada la asociación delictiva y criminal y la forma en la cual se interpreta supone que yo tengo que conocer la organización para poder hacer un agente encubierto, y eso no tiene sentido en lógica de persecución penal. Yo quiero usar la técnica de investigación para llegar a la organización criminal. En droga lo puedo hacer, en armas lo puedo hacer, en un secuestro y una extorsión no lo puedo hacer. Ya, muy bien. La Defensoría y después el diputado Sánchez. A ver, yo creo que aquí hay que mantener una cierta consistencia. Llevamos un número importante de sesiones en lo que se ha discutido por esta honorable comisión es reglas especiales de investigación para el crimen organizado. Y hoy día, ¿cierto?, sorpresa, permítanme esa palabra, sorpresa, estas reglas, que como son para crimen organizado, son excepcionales, rebajan los estándares naturales de un proceso penal y la afectación de garantías individuales, entregando muchas de las decisiones a una facultad unilateral del Ministerio Público. Que no olviden, porque aquí nos ha dicho, ¿quién califica provisionalmente un hecho
es el Ministerio Público y eso no tiene control judicial. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que basta que el Ministerio Público determine que a su juicio, eventualmente, hipotéticamente, esto obedece a un determinado delito, ahora un delito con pena de crimen, y entonces abro el abanico de poder usar todas estas técnicas. ¿Por qué? Porque esta comisión, pensando en una situación de crimen organizado, ha sacado la ponderación judicial, el estándar judicial y la autorización judicial. Y entonces ahora esta es una decisión unilateral del Ministerio Público, ¿verdad? Eso, que pareciera afectar el régimen natural de garantías en un debido proceso, esa es la palabra, en un debido proceso legal, resulta que ahora que se estaba discutiendo en un contexto excepcional, como era el crimen organizado, ahora se quiere trasladar toda esa regla a la criminalidad ordinaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que, pongo un ejemplo más o menos absurdo, hay reglas especiales, decíamos, en la ley antiterrorista, hay reglas especiales en la ley 20.577, hay reglas especiales en la ley de droga, hay una situación de regulación normal que ya en varias sesiones se expuso, ¿cierto?, sobre protección de víctimas, de testigos, de peritos, y ahora resulta que que era un régimen excepcional, se nos va a transformar en el régimen general. Eso es lo que está diciendo el Ministerio Público. Y cuando el Ministerio Público siempre saca ejemplos, ¿cierto?, de casos emblemáticos que están ocurriendo, lo que olvida es que aquí lo que importa es cómo está investigando el Ministerio Público, cuán eficiente está siendo el Ministerio Público, cómo está usando sus recursos, y no que esto signifique que el Ministerio Público nos está diciendo aquí, porque esto es lo que ha dicho reiteradamente, que la única forma que tiene de investigar es rebajando las garantías individuales. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que tenemos un Ministerio Público que reconoce que en un proceso penal democrático, respetuoso de los derechos y las garantías individuales, no puede operar. Eso es lo que nos quiere transmitir el representante del Ministerio Público. A mí me parece que de verdad aquí, insisto, llevamos no sé cuántas sesiones discutiendo todas las normas del 226 y ahora se les quiere ampliar a un espacio para el cual no fueron diseñadas. Pongo un último ejemplo. Lo dije yo el otro día, credibilidad. Cuando un juez se pronuncia en el contexto de un juicio sobre la credibilidad de cualquier fuente de información, la declaración de un perito, la declaración de una víctima, la declaración del propio acusado, la declaración de un testigo, ese es un juicio que está reconocido en la doctrina universalmente que es un juicio doble. Es un juicio doble de credibilidad. En primer lugar, sobre la fuente de la información. Y en segundo lugar, sobre la información que esa fuente nos provee. ¿Qué es lo que hacen todas las reglas que se han regulado en el 226? Eliminar un espacio de control. No hay control sobre quien declara. ¿Qué significa eso? Que quien declara puede tener las motivaciones más espurias, más desleales o los intereses más corruptos, como ocurrió, yo creo que también hay un poco de falta de memoria, causas en la zona mapuche, donde se descubrió que un testigo reservado, ¿quién era? Un comunero que le tenía problemas con otro comunero. ¿Y qué hacía? Bueno, le imputaba la comisión de un delito. Teníamos a veces funcionarios policiales infiltrados en organizaciones no cumpliendo las reglas de la infiltración. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos que la persecución sea eficiente? A mí me parece, y con esto cierro y pido disculpas, aquí lo que está de por medio es la legitimidad de las decisiones. ¿Es correcto avanzar en mejorar las facultades del Ministerio Público, en hacerlo más eficiente? Sin duda que sí, pero no se olviden que aquí al final lo que se va a dictar es una sentencia condenatoria que tiene que tener un legítimo grado de legitimidad social y de validez respecto a la información que se está utilizando, porque si no, se incrementa el error judicial, se deteriora la calidad de la información con la cual el juez resuelve, ¿verdad? Y no tenemos ningún control sobre los comportamientos desleales de una evidencia. Muchas gracias. No voy a darle la palabra, porque esto no es una discusión entre el Ministerio Público y la Defensoría, esto es una discusión legislativa. Discúlpeme, ya, el diputado Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que entiendo, primero que nada, los argumentos, por supuesto, de la Defensoría. Se enmarca dentro de la lógica de esta visión garantista de la justicia penal que viene existiendo desde hace bastante tiempo y que yo personalmente y de la bancada republicana hemos sido bastante críticos al respecto.
Y hemos sido críticos no por razones ideológicas, sino por la realidad, lo que estamos viendo en las calles. Estamos viendo en las calles una criminalidad descontrolada, estamos viendo en las calles una inseguridad tremenda. Lo conversamos con vecinos de nuestros distritos todos los días que están desesperados y que necesitan una solución, y evidentemente la solución pasa por reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, y otorgar a la Fiscalía, por supuesto, las facultades necesarias para poder investigar especialmente los delitos más complejos, los delitos más graves que ocurren dentro de nuestro país. Y si es que tienen que establecerse como contrapartida a eso controles ex post, en el fondo, posterior al ejercicio de esas facultades, bueno, bienvenido sea, discutamos eso también, pero establezcamos en nuestra legislación la posibilidad de que estas facultades especiales, digamos, que tiene la Fiscalía para la investigación de crimen organizado, puedan extenderse también a todo tipo de crímenes, que son los delitos más graves contemplados en nuestra legislación, cosa de que podamos en el fondo dar algún tipo de resolutividad a lo que está pasando hoy día en las calles. Si al final es muy duro, es muy terrible conversar con la gente y que en el fondo exista esta desesperación, esta falta de esperanza total en la institucionalidad, porque al final termina llevando a lo que vemos en las calles: autotutela, linchamiento, peleas en el fondo entre vecinos dentro de los mismos barrios. Este es un tema que se viene gestando desde hace demasiados años y que lamentablemente la institucionalidad en nuestro país no ha sido capaz de dar respuesta a ello. Creo que evidentemente esto no es la solución definitiva, pero nos lleva en la dirección correcta, que es que el sistema, en el fondo la institucionalidad penal, tenga las herramientas necesarias para poder hacer una investigación completa. Y bueno, si es que se quiere poner en tela de juicio dentro del marco del juicio después la legitimidad de la prueba obtenida o la forma como se obtuvo, bueno, bienvenido sea que se establezcan los mecanismos para ello, que se aprovechen también los mecanismos ya existentes, pero no entrampemos desde un comienzo la posibilidad de que distintas técnicas investigativas puedan ser aprovechadas, no solo dentro de un marco tan estrecho como es el de las asociaciones criminales, que ya el representante de la Fiscalía nos dijo en el fondo que es muy complejo, y en el fondo pararse al comienzo de la investigación y decir tenemos una asociación criminal de buenas a primeras. Eso tú lo identificas sobre la marcha de la investigación. Con toda esa dificultad yo creo que se dan todas las razones del mundo para que ampliemos esto, cosa de que sea en el fondo más aprovechable dentro del marco de la investigación. Gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez, diputado Leiva, diputado Soto. Presidente, mire, hacer dos puntos y también hacer un llamado a la comisión y a nuestros invitados. Yo sé que el procedimiento penal es característicamente acusatorio y adversarial, y la tensión que eventualmente pueda existir en un proceso criminal entre Defensoría y Ministerio Público es normal, pero aquí estamos en sede legislativa. Entonces yo planteo de que calificar la forma, la eficiencia y lo que no me parece absolutamente impropio, y lo digo con mucho, además le tengo mucho respeto y cariño a la Defensoría, respecto de la ejecución de los recursos de la otra institución, me parece absolutamente desproporcionado. Yo entiendo que va a enfundar una posición, me parece legítimo, pero la forma yo no la comparto y lo quiero hacer presente, porque al final esta tensión, que puede ser legítima y válida, con ese tipo de argumentos no creo que sea bueno que se den sede legislativa. Esa es mi opinión, porque son instituciones del Estado y hay que respetarlas todas, independiente de la opinión que uno pueda tener. En segundo lugar, yo creo que hay que avanzar. Yo entiendo y valido lo que legítimamente señala la Defensoría Penal Pública. ¿Cuál es un rol? La Defensoría Penal Pública tiene un rol constitucional, legal, en velar por el respeto de las garantías individuales, y en eso no hay ningún problema. Lo que yo planteo es que en la situación en la cual estamos y lo que plantea el Ministerio Público y el motivo de las indicaciones, yo sé que estamos debatiendo los 226 técnicas especiales investigativas, técnicas investigativas especiales intrusivas, estamos ante la presencia de un fenómeno delictual absoluto y totalmente nuevo. Antes uno podía categorizar o catalogar el tipo de delito que se cometía. Hoy día las organizaciones delictuales obviamente compartimentan mucho más su información y utilizan obviamente a una persona compartimentando absolutamente la información, y poder llegar a establecer que esa persona forma parte de una asociación delictiva o criminal es mucho más complejo. A eso nos enfrentamos.
En mi opinión, y es una opinión personal, yo no puedo mantener las mismas herramientas justas y legítimas que mantenemos hasta el día de hoy para delitos antiguos frente a una forma delictual, violencia ejercida y crimen organizado para la cual, en mi opinión, nuestra institucionalidad no está preparada. Por eso se requieren medidas extraordinarias y las que se plantean justamente en técnicas especiales investigativas van en esa línea. Si no, opinión muy personal, nos vamos a ir al carajo, disculpando la expresión. Veíamos las medidas aplicadas en estados policiales en otros lados. Miren lo que hace Ecuador, miren los niveles a los cuales hemos llegado. Yo sé que son temas esenciales que en un escenario normal de persecución yo comparto, pero efectivamente los niveles de criminalidad organizada que tiene nuestro país nos hacen necesario, porque lo planteaba recién, no podemos seguir haciendo lo mismo, entregar nuevas herramientas y atribuciones, obviamente respetando garantías individuales, por cierto, y esa es una base y una premisa que no debiéramos discutir, pero yo creo que ampliar las facultades a este tipo de figuras delictivas que muchas veces están aisladas, sobre todo los secuestros, hay muchas veces que hay una comunicación, secuestra a tal persona, si no en Colombia mato a tu madre, y un tipo que no tiene idea qué hace, comete un sicariato, por ejemplo, o un delito de secuestro. ¿Cómo llego a probar criminalidad? Bueno, estas técnicas especiales de investigación van en esa línea, y por eso yo estoy a favor. Diputado Leonardo Soto y después el diputado Lonto. Yo creo que esta idea tiene, por supuesto, buenas intenciones, pero sin duda es desmedida. Es una tesis maximalista. Aplicar estas técnicas especiales de investigación, medidas de protección también, eso tampoco hay que olvidarlo. Recordemos los fiscales que no tienen identificación, en fin, para todos los crímenes que tienen que ver, o sea, delitos que tienen pena de crimen de materia documental, en materias que no tienen que ver con la violencia, la intimidación, con materia societaria, de falsificaciones. Yo creo que esto está desmedido. Y ese es el problema. Ahora, se garantiza de que esto va a estar destinado a los crímenes verdaderamente más relevantes, donde hay una nueva criminalidad y se necesitan herramientas nuevas. Sí está garantizado. Se aplica a las asociaciones criminales. Toda asociación criminal. El delito de secuestradores individuales no hay, supone una cierta organización, y precalifica el Ministerio Público la carpeta investigativa como secuestro o asociación criminal para secuestrar, para poder tener todo esto, y lo hacen siempre. Entonces no hay un obstáculo real que resolver, y lo hacen todos los días. Se aplica la ley de control de armas, se aplica la ley de drogas, se aplica a las asociaciones delictivas, un grupo de personas que se dedican a hurtar en supermercados, también se organizan para hurtar en supermercados, también pueden ser objeto de esta técnica de investigación, pero ejercerlo porque sí, como pesca de arrastre a todos los 300 delitos que tienen penas de crímenes, sin una evidencia, solo por dar una señal. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que legislar de esa manera? Esto lo aprobamos hace 7 meses y cuando lo hicimos dijimos vamos a tener que evaluar cómo va, la evidencia, escuchar a los jueces, escuchar al Ministerio Público, por cierto, a la Defensoría, para ver cómo funciona. Bueno, antes de 7 meses prácticamente se ha ocupado muy poco y ya se quiere extender a todos los crímenes que incluso no tienen naturaleza violenta. Yo creo que eso es maximalismo, presidente, y yo creo que en esto hay que tener prudencia porque se está jugando con los derechos y las libertades individuales de personas que pueden ser inocentes. Y cuando llegan y le allanan a una persona, no sé si ustedes han tenido caso, le allanan a una persona en medio de la noche para buscar algo, según una orden que tiene un fiscal vehemente, le rompen la puerta y resulta que todo el mundo de guata, encañonado con la policía, y resulta que se equivocaron de calle, y es una pareja abuelito. Uno se dice, bueno, a lo mejor hay que ponerle prudencia a estas facultades. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Lonto. Muy breve, presidente. A ver, yo tiendo a hacer la distinción respecto a las autorizaciones que dice que no se necesitan la Defensoría por parte de los tribunales, porque hay un control que es ex post. Es decir, el tribunal después va a verificar si es que esto era una organización delictiva o no, para haber utilizado o no técnicas especiales de investigación, por ejemplo, delito de droga o ley de control de armas. Y puede ocurrir que te digan, mira, ¿sabes qué? Esto no era una organización delictiva, no se pudo comprobar eso, y como no se pudo comprobar eso, esta prueba no es admisible. Entonces, eventualmente eso podría ocurrir.
Entonces, si no hay mayor diferencia respecto a aquello y hay distintas instancias para velar por las garantías de los imputados, distintos recursos, tenemos, bueno, en la Constitución también ha establecido otros, entonces la verdad es que ponernos en la situación de que eventualmente estamos frente a unas situaciones de crimen organizado o bandas de narcotraficantes tan violentas como las que han ingresado a nuestro país y que están procediendo a través de verdaderas células armadas y ramificadas, como lo señalaba muy bien el diputado Alessandri, a mí me parece del todo prudente. Estamos hablando de penas de crimen, que son penas altas. Entonces, la verdad es que ocupar técnicas especiales de investigación son mayores herramientas que va a tener Fiscalía para eventualmente desbaratar un delito asociado al crimen o bien una banda de crimen organizado. Por lo tanto, para resguardar que eventualmente aquella prueba sea admitida, independientemente que esto no sea una organización delictiva, me parece del todo coherente, considerando, presidente, la violencia que ha ingresado a nuestro país a propósito y relacionado con este tipo de delitos, sicariatos, secuestro extorsivo. O sea, estamos viendo una realidad muy distinta a la concebida cuando se hizo el Código Procesal Penal o la reforma procesal penal. Por lo tanto, velando por las garantías, obviamente necesarias y que hay que velar, respetando también el debido proceso, creo que hoy día Fiscalía tiene que tener mayores herramientas investigativas, porque el problema que hay, presidente, es investigativo. Y eso es lo que ha revelado las distintas instituciones. Hoy día nos estamos dando con el paradero de imputados. Tenemos muchos imputados desconocidos, cada vez más en porcentaje, presidente. Y eso tiene que ver principalmente con las herramientas que hoy día no cuenta la Fiscalía. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lonton. Voy a también dar mi opinión respecto a esto. Yo creo que efectivamente es necesario ampliar las investigaciones y todas las diligencias especiales investigativas que tiene el Ministerio Público, pero el extenderlo, al igual como lo conversamos en el artículo, un artículo anterior, a todos los crímenes, me voy en la opinión del Ejecutivo, en orden a que efectivamente es excesivo. Podríamos generar una indicación diferente que pudiera acotar claramente para poder entregarle esa herramienta al Ministerio Público, pero tal cual hoy día se encuentra redactada esta indicación, creo que es absolutamente excesivo, porque son más de 300 crímenes los que hoy día existen. Es decir, si le abre la puerta para eso, implica que podemos caer en cada una de las circunstancias y efectos que nos detalló la Defensoría. Si es que existe posibilidad... Le pido a ambos invitados, por respeto, que esta no es una discusión del Ministerio Público y de la Defensoría, ¿ya? Ustedes son invitados para poder entregar sus opiniones técnicas. Esta es una discusión legislativa que llevan adelante los parlamentarios, por eso tampoco le di la palabra ni la réplica que me pedía la Defensoría, ¿ya? Porque en definitiva yo sé que ustedes tienen posturas contrapuestas y está bien, nosotros somos respetuosos, pero quienes legislan al final del día son los parlamentarios, ¿ya? Así que yo lo que propondría es dejar de lado la discusión de estos artículos para que las personas que están desarrollando las indicaciones, que son el diputado Lonton, Alessandri, Leiva, Sánchez, puedan hacer una propuesta en particular respecto a crímenes. En particular, yo creo que va a existir, concordancia o una mayoría para poder aprobar un catálogo acotado respecto a los crímenes que podrían ser incorporados en este capítulo. ¿Les parece? Absolutamente. El Ejecutivo quería decir algo. Gracias, señor presidente. No, solamente para complementar lo que ya se ha dicho, recordar que en el artículo 9 del Código Procesal Penal se establece que toda diligencia que infrinja alguna garantía fundamental o incluso la perturbare requiere autorización judicial. Esa es la regla general. Y lo que hace el párrafo 3 bis es relajar esa norma. O sea, el control judicial ya no va a ser tan excesivo porque se requiere para este tipo de criminalidad. Entonces, si es que esta comisión es de la opinión de ampliar el párrafo 3 bis a otros crímenes, entendemos que habría que ir revisando desde el 226A al Z para ver cuál es el control judicial que se aplicaría en ese caso. Solamente para dar un ejemplo, la sesión pasada aprobamos una norma que permita a los imputados comparecer vía telemática a los juicios, bajo el presupuesto que, como son parte de una banda criminal, juntarlos a todos en un tribunal podría generar algún perjuicio para el mismo proceso. Entonces, esa norma, por ejemplo, no sé si tendría tanto sentido para un crimen en particular.
habría que entrar entonces a revisar esas nuevas normas. Efectivamente, existen varias indicaciones más respecto a esta materia. De hecho, viene otra indicación del diputado Lonton solo respecto a la modificación del 226A y existen otras más. Yo pediría a los mocionantes en particular, para no votarlo y rechazarlo, que pudieran hacer una... Yo preferiría que hicieran una propuesta diferente. Diputado. Siguiendo su línea me parece bien, porque varias de las indicaciones también van en la línea que plantea la Fiscalía, la Defensoría. La Defensoría también tiene un punto respecto de los testigos anónimos, y en eso yo lo entiendo perfectamente. Ellos me hacen una corrección y está bien. Entonces, yo, presidente, como somos varios los mencionantes, incorporando también a los asesores, podríamos entregar una propuesta para comenzar a votarlo en la sesión de la tarde y suspendamos ahora para no seguir avanzando. Mi opinión, digamos. Sí, diputada Pamela Giles. No, presidente, yo no estoy de acuerdo con eso. Estimo que hay que votar esto ahora. Consideración de que se requiere unanimidad y usted está dirigiendo la comisión, podríamos, como usted ordena o determina el orden de votación, podría avanzar, dejar en suspenso estas y continuar ahí con el apoyo de la Secretaría, digamos. Diputada Pamela Giles. Claro, yo sin el insulto de tratar de sugerirle a usted, que entiende perfectamente cuáles son los mecanismos, a mí me parece justamente que hay que transparentar esto. A mí me parece, tengo la impresión de que esta aberración, esta cuchufleta, hay los votos para defenestrarla definitivamente. Y es lo que me parece que habría que hacer en este momento. Cualquier otra alternativa, primero, es antirreglamentario retroceder, salvo que tenga la anuencia de la comisión, y por lo tanto, presidente, yo le sugeriría que, si estamos entendiendo todos bien el problema político que hay aquí detrás, una vez más, yo estaba en ética, pero estaba siguiendo porque justamente me interesa mucho que esto no se apruebe y se retire para siempre de la faz de la tierra. Entonces yo le sugeriría, le pediría, presidente, que usted lo sometiera a votación en este momento. Diputada Giles, yo creo que existe, por lo menos de acuerdo al debate que se tuvo anteriormente, que existiría la intención por parte de la comisión de poder aprobar ciertos y determinados crímenes, ¿ya?, que podrían efectivamente llevar adelante la necesaria aplicación de esta diligencia especial de investigación. Ciertos y determinados crímenes. Como existía esa voluntad, la propuesta era que suspendiéramos la discusión de para que se estableciera el catálogo acotado de estos, porque tal cual está redactada, tal cual usted señala, en lo particular yo también considero que es una aberración, ¿ya? Diputado Soto. Presidente, entiendo que los autores de la indicación van a tomar una decisión en ese sentido, porque usted tiene razón. Hágase lo que se haga con posterioridad, esto no tiene piso. No hay disposición para aquello, y es bueno que lo resolvamos ahora, porque no podemos avanzar rápido como quieren varios parlamentarios y parlamentarias de la comisión si vamos dejando cosas pendientes. Pero entiendo que los autores van a retirarlo. ¿Los autores van a retirar entonces la indicación o la sometemos a votación? ¿Ah? Sí. Diputado Sánchez. Creo que este es un tema importante, creo que hay que resolverlo evidentemente de alguna manera, pero por supuesto hay que tener mayoría, así es que para eso hay que buscar una redacción distinta. Yo estaría dispuesto para retirarlo con el fin de que reingresemos algo de aquí hoy día a la tarde o mañana con una redacción que le pueda parecer también a otros miembros de esta comisión que están de acuerdo con la idea general. Diputado Lonton. Diputado Alessandri. ¿Ya? Déjenlo, si sabemos cómo es, Jorge sabe perfectamente de qué estamos hablando desde su tiempo. Entonces los autores han retirado la indicación establecida en el número 9, 10, 11 y 12. Sí. Sí. Se ha solicitado en la página 13
la página 13, la reapertura. Hay una indicación del diputado Lonton que corresponde al artículo 2 para incorporar un nuevo numeral nuevo del siguiente tenor, que implica reapertura. Ya, estupendo. Retirado también la indicación de la página 13. Por lo tanto, también debería ser la del número 14, diputado Lonton. Diputado Lonton, la 14. ¿La 14 también? También. Y pasaríamos entonces... Me señala la Secretaría que por un problema de tipeo no habría quedado incorporada una indicación de los diputados Leiva, Soto y Lavaca que se acompañan en la hoja que se le acaba de entregar por parte de la Secretaría. Sí, señor presidente, esta indicación es de los diputados señores Marco y Lavaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto. Estaba junto con otra que era el señor Lonton, que la retiró y el momento de borrarla, una se borraron las dos. Se refiere a perito y testigo en la audiencia del juicio oral. Incide en el artículo 129 sobre perito y testigo en las audiencias de juicio oral, sustituyendo el inciso final de esta norma. El inciso final dice: excepcionalmente en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283. Excepcionalmente, dice la propuesta de reemplazo, en el caso de fallecimiento, agregan inhabilidad o incapacidad, que ya estaba, sobreviniente del perito para comparecer, agregan, o si este no es habido, o sea, desapareció por algún motivo, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución. Y aquí clarifican del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará. Eliminan el fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283 de los diputados Marco Lavaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto. Muchas gracias, señor secretario. Esta es solamente una norma que permitiría ampliar los casos que se establece en el inciso final del 329, agregando aquí el perito inhabilitado o si este no fuera habido. Sigue el mismo procedimiento, solamente se establecerían estas dos hipótesis que son adicionales. El Ejecutivo... No. Sí. No, esta no. Muchas gracias, señor presidente. Lo que hace en realidad la indicación es, tal como lo ha señalado, ampliar las posibilidades de incorporar la prueba pericial vía lectura en un juicio. La regla general de todo juicio, especialmente penal, considerando el corte adversarial, es el control de la evidencia por parte de las contrapartes, tanto el Ministerio Público como la defensa. Incorporar una hipótesis distinta a el fallecimiento
o la incapacidad sobreviniente del perito. O sea, se entiende que, por ejemplo, si se le hizo una pericia particularmente relevante y el perito ha fallecido, es posible incorporar vía lectura dicho informe. Sin embargo, ampliarlo a una hipótesis de una indeterminación que es compleja, que es que este no sea habido. Es decir, ¿qué es que no sea habido? ¿Va a bastar con que tenga 2 notificaciones fallidas? ¿Esto puede ser controlado por el perito? Es decir, le doy un domicilio falso al Ministerio Público, le entrego un domicilio equivocado al tribunal, y si es el fiscal el que se equivoca en el tipeo de la notificación al perito, ¿podrá entonces el Ministerio Público, ante la inasistencia al juicio de su perito estrella, prescindir de su declaración e incorporar el documento? Lo cierto es que incorporar esa regla así de laxa hace que una regla excepcionalísima, nuevamente como la inhabilidad o el fallecimiento, que no son cuestiones que dependan de la voluntad del perito, como en el caso de no ser habido, permitan que la incorporación de evidencia en el juicio se salte las reglas naturales de evidencia. En el caso de testigos y peritos es importante porque lo que ingresa en el juicio es la declaración del perito conforme a su ciencia o arte, pero eso permite además controlar al perito a través de su idoneidad. Si el perito no concurre, el control de idoneidad es inexistente, porque frente a los papeles uno no podría decir qué tan bien o mal escritos están. Lo que hace en definitiva la indicación es ampliar estas hipótesis excepcionales y creemos que no habría razón suficiente para incorporarlos de esa manera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al Ejecutivo. Le ha pedido la palabra el diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Es una consulta aclaratoria, solamente me gustaría entender un poquito mejor a qué se refiere lo emocionante de esta indicación cuando hablan de que forme parte de su misma institución. Porque según yo, bueno, hay casos de peritos que son peritos o de las policías o entiendo que hay peritos también del Ministerio Público, pero también hay peritos independientes que están dentro de un registro de la Corte de Apelación, sí, la Corte de Apelaciones es el registro. Es una cosa media similar al tema de los receptores judiciales, son independientes, autónomos. Entonces, en ese caso, yo no entiendo bien cómo aplicaría esta referencia a que sean de su misma institución. No sé si pretenden referirse acá solamente a los peritos que forman parte de alguna institución de nuestro país, o si se pretende que esto sea un poquito más extensivo. La redacción me genera un poco de duda. Gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. No sé si los autores, tanto el diputado Soto, el diputado Leiva, quieren retirarla. ¿Quieren retirarla? ¿La retiran? Sí. Ya, sí, efectivamente, respecto al ampliar a la inhabilidad en particular, creo que es absolutamente extensivo, por lo tanto voy a retirar la indicación. Ya, se retira. Y como no va a dar tiempo para poder continuar con la discusión, porque van a ser las 13 horas y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.